Señor, hermano, qué hermoso. Gloria a Dios. Buenos días, hermanos. Gracias. Buenos días a todos. Es una alegría muy grande que tengo de estar esta mañana otra vez en esta casa para adorar al Señor juntos y en esta ocasión para comenzar con un desafío bien grande. El libro de Génesis, ¿no es cierto? Disfruté mucho el participar con el libro de Proverbios, que el Señor nos guió a los pastores en la iglesia para que lo dieran y pude participar, y ahora con un gran desafío que hay por delante, ¿no es cierto? El libro de Génesis. Y quiero hacer esta introducción al libro, recordando que gracias, pastor. Con la ayuda del Señor, este próximo jueves, después de que termina la reunión con los grupos de GNC, vamos a tener un ratito, porque algunos de ustedes ya me han preguntado por Perú, muchos preguntan realmente, y el próximo jueves, permiso, pastor, para dar este anuncio, después de la GNC, vamos a tener un ratito de información, ¿sí? Va a haber asado, chorizo, morcilla. Ahí está. Le resumo en una palabra sola. Tenemos el deseo, la única iglesia que existe en ese lugar es una iglesia católica, y es un lugar en el medio de la selva peruana, con una pista de aterrizaje de cemento. Así que, a buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad? Dios nos está guiando a plantar una congregación cristiana allí, un testimonio, y el jueves vamos a hablar de eso. Así que están todos invitados, que después del tiempo con la GNC, vamos a tomar una media hora para responder preguntas y mostrar el proyecto, y también agradecer por la ofrenda sacrificial que la iglesia tan generosamente nuevamente está juntando, está cayendo en buena tierra. Así que muchas gracias por eso. Ahora, vamos al libro de Génesis, y esperemos que lo vamos a tener ahí en la pantalla. Génesis tiene 50 capítulos, por lo cual no es algo simple de explicar, pero trataré de hacer lo que mejor pueda, y con la ayuda que el Espíritu Santo nos va a traer luz sobre este hermoso libro. Entonces, a modo de introducción, el libro de Génesis es un libro, si se quiere, en algunos círculos como problemático, porque en Génesis hay cosas que no dice, y generalmente las personas allá afuera nos preguntan las cosas que el Génesis no dice, ¿no es cierto? ¿Con quién se casó Caín? Y pregunta, ¿y qué estaba haciendo Dios antes de crear el mundo? Bueno, evidentemente Dios creía que no era necesario para nuestra salvación que sepamos esas cosas, así que Dios las obvió. Pero vamos a centrarnos en las cosas que sí dice, porque mire, uno puede perder toda la vida estudiando Génesis buscando lo que no dice, y perdernos o perder de vista lo que sí dice, que es tan rico y tan fundamental para la fe cristiana, ¿verdad? Toda la Biblia, y específicamente el Nuevo Testamento, tomará el libro de Génesis y hará una enorme cantidad de referencias a él. Es decir, que no simplemente es un libro del Antiguo Testamento, es un libro fundamental para la fe cristiana. El libro de Génesis está dentro de un grupo, dentro de una literatura que los judíos, y nosotros también le conocemos como Torá. Y nosotros conocemos la palabra Torá, en la cual, como los judíos definen al Génesis, al Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que es los primeros 5 libros, lo conocemos como ley. Y es correcto, porque la palabra Torá significa ley, pero es pobre decir que simplemente significa ley. La palabra Torá significa también instrucción. La palabra también significa dirección, y la palabra también significa enseñanza. Entonces, determinar que la palabra Torá significa simplemente ley es apenitas un gajo de esta mandarina, ¿verdad?
que compromete a todo este Antiguo Testamento. Entonces, quiero que antes de ver el libro de Génesis, algunas advertencias preliminares para leer el libro de Génesis, como cualquier libro del Antiguo Testamento. Y son algunos textos que Pablo nos dice en Romanos. Por ejemplo, este texto de Romanos capítulo 15, versículo 4, que dice: porque todas las cosas que se escribieron antes, Génesis, Éxodo, Isaías, para nosotros nos interesa Génesis, pero todo lo que se escribió antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es decir, que el Antiguo Testamento es un depósito aparte de la revelación de Dios a nosotros, es un depósito de enseñanza para nosotros. Es decir, nosotros vamos a aprender, si ya a esta altura nos dimos cuenta de que la Biblia nunca dice que Abraham nunca metió la pata. Y la Biblia describe a David con toda la crudeza, ¿sí? Si David hubiera manejado los medios en su época, hubiera manejado la prensa, nunca hubiéramos sabido lo que sabemos de él. Pero había prensa libre, era el Espíritu Santo, así que no lo iba a poder detener. Entonces, el Antiguo Testamento es este depósito de conocimiento que sirve para nuestra formación. Luego, mire, Pablo sigue diciendo en 1 Corintios ahora 10:11, y es enriquecedor porque ya vamos a ver por qué, pero dice: estas cosas les acontecieron como ejemplo. Está hablando de estas como las cosas que se refiere al Antiguo Testamento, ¿verdad? Específicamente 1 Corintios 10 habla del cruce del mar, cuando los hebreos cruzaron el Mar Rojo. Entonces, que les sucedieron como ejemplos y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esto significa que toda la historia de Génesis, del Éxodo, etcétera, contienen los consejos y las ideas y las cosas a evitar y los ejemplos a seguir para nosotros. Entonces, pero hay algo que es fundamental ahora para nosotros hoy, es aprender a leer el Antiguo Testamento en la óptica correcta. El Antiguo Testamento es apasionante, es 3 veces más grande que el Nuevo, así que hay mucha más información. En cuanto a personajes, historia, el Antiguo Testamento cubre un periodo de casi 2000 años. Casi 2000 años de historia. Entonces es muy rico, muy vasto, y uno puede llegar a perderse allí a menos que sea guiado. Y qué bueno que son estas clases que se van a dar cada domingo. Pero es importante que mientras vayamos estudiando el Antiguo Testamento, lo hagamos de la óptica correcta. ¿Y cuál es la óptica correcta? Yo creo que tiene que ver con esto que le ha pasado a Pablo. Si hay alguien que conocía el Antiguo Testamento, era él. Fue formado, ya conocemos, a los pies de Gamaliel, y quizá pueda servir esto como introducción no solamente al Génesis, sino a todos los demás libros del Antiguo Testamento. Pablo conoció las Escrituras, el Antiguo Testamento, como pocos en su época, muy celoso de la ley, pero era tan celoso de la ley que Dios tuvo que romperle el concepto que él tenía de la ley para que fuera capaz de recibir la gracia. La ley había cumplido su objetivo, la ley había enseñado, había marcado, pero ahora Dios había comenzado el nuevo pacto. Dios le prometió a David en 2 de Samuel que iba a comenzar un nuevo pacto, y luego en Jeremías capítulo 31 Dios habló acerca de este nuevo pacto en Cristo. Cuando el Señor ofrece la cena y ofrece su sangre, dice: esta es la sangre del nuevo pacto. ¿Se acuerdan, hermanos? Así que está inaugurando el nuevo pacto de Dios. Pero Pablo, que viene tan adoctrinado, tan adoctrinado, no simplemente por sus padres, sino por generaciones hacia atrás, acerca de vivir legalísticamente la palabra de Dios, y que tantito uno se corría de un lado, Dios tenía una botonera en donde mandaba un misil y destruía al pecador. Ese concepto judaico de la ley, Dios lo tuvo que purgar a Pablo. Entonces es por eso que Pablo aprende la gracia y dice, por ejemplo, en Romanos 7:4, así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley. Yo creo que en esta experiencia camino a Damasco, él estaba muriendo a la ley allí, ¿verdad? Y claro, entró en un proceso con Dios. No es fácil de un día para el otro evacuar todo el bagaje que uno trae, ¿no es cierto?, de enseñanza, que no era una mala enseñanza, era un mal entendimiento
de la ley, que es diferente. La enseñanza había sido buena porque había sido del Antiguo Testamento, es la palabra de Dios, pero la manera en que ellos lo entendían, de una manera tan legalista, de modo de que en vez de producirles gozo, les producía carga, y ¿sabe qué? Les producía desesperación. La manera legalista de vivir el Evangelio nos produce desesperación, porque nunca podemos alcanzar nuestro kilo, siempre le faltan 100 gramos. Y para Dios un kilo son 1000 gramos, ¿no es cierto? Cuando el hombre trata de por su propia justicia querer agradar a Dios, siempre, mi mamá decía, te faltan 5 para el queso, para el peso, para el peso. Así que aquí está diciendo, ustedes hermanos míos han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que sean de otro, del que resucitó de los muertos. Una vez hablando de este texto adopté esta idea, yo soy de otro. Mire lo que dice, ahí está, para que sean de otro. Así que usted y yo somos de otro, del que resucitó. Luego Pablo sigue hablando en Romanos y dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen de la letra. Letra es igual a ley. Y esto vamos a tomarlo como una introducción al Génesis y al Antiguo Testamento, y a ver cómo este gran apóstol, por su propia experiencia de caminando tantos años legalísticamente, que Dios lo tuvo que derribar de una manera. Dice que cuando Ananías oró por él, 2 escamas se cayeron de sus ojos. Eso está fuerte, ¿no? No sabemos de qué manera sucedió eso, pero claramente estaba hablando, quizás simbólicamente, de la ceguera que este hombre, que se jactaba de conocer toda la ley, pero no conocía a Dios. La ley no le acercaba a Dios, la ley le producía terror, porque se daban cuenta que no la podían cumplir. Entonces, luego en Romanos 10, 3 y 4 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Notablemente, el libro de Génesis va a hablar de Cristo en varias ocasiones. Claro, no va a decir el nombre Cristo, no va a decir el nombre Jesús, hijo de María, pero sí proféticamente lo va a anunciar en un montón de signos y en un montón de maneras. Luego Pablo dice que Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Es notable que este hombre hable de esta manera cuando él mismo mataba a los cristianos, ¿verdad? Por caminar en esa libertad, en la gracia. La maravillosa libertad de los hijos de Dios no está basada en la ley de Sinaí, ni en los 10 mandamientos. Nadie pudo guardar los 10 mandamientos. Por eso, conocerlos no los libraba, les producía terror. Por eso, cuando fue el cumplimiento del tiempo, Dios envió a Jesús, nacido de mujer y nacido bajo la ley, como dice Gálatas. Pablo acá purgando todo esto viejo, ¿sabe? Mire, por eso fue un avionazo Pablo, porque tenía un conocimiento tan profundo de la Escritura, pero Dios tenía que sacarle toda esa cosa que se le había acumulado, todo ese legalismo humano, las tradiciones de los hombres, las ideas de lo que a Dios quiere y lo que Dios no quiere. Dios lo purgó de eso. No solamente empezó en el camino a Damasco, pero es probable que Pablo haya estado entre 14 y 17 años, entre Arabia y los desiertos, aprendiendo a escuchar a Dios de nuevo. Esto significaba, había leído toda la vida este libro del Éxodo, qué sé yo, de Isaías. Esto es lo que la gracia me dice que el libro significa. Por eso Pablo va a citar tanto el Antiguo Testamento. Entonces, tomemos esto a modo de advertencia preliminar de la necesidad de leer el Antiguo Testamento, pero no en el monte Sinaí, sino desde el monte Calvario. ¿Está bien? ¿Se entiende, hermanos? Sí, amén. Entonces, bien, baste eso para algo que nos mantenga atentos. A tener cuidado cómo leemos. Hay una división natural en el libro bien clarita, muy fácil de verla, capítulo 1 al 11 y capítulos 12 al 50. Y básicamente el libro de Génesis empieza con esta declaración magnífica: en el principio creó Dios los cielos y la tierra.
nos damos cuenta que el libro de Génesis nunca, jamás pelea por tratar de establecer que Dios existe. Vio como los debates en el café. No, porque Dios, y mostrame como, y bueno, esto y aquello, y tenemos argumentos, y hemos aprendido. Yo he escuchado toda esta serie, estos 2 meses, acerca de la adoración, y hablaron del argumento teleológico, argumento ontológico, ¿verdad? De la existencia de Dios. Pero fíjese, la Biblia es tan lisa y llana. Es para el sabio como para aquel campesino yagüi en Perú. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nunca trata y pelea por querer afirmar y pelear que Dios existe, sino que lo da absolutamente por sentado. O dice usted, bueno, al pensamiento de hoy sería, y si usted se siente bien, está bien. Y si no se siente bien, entonces no, Dios no existe. ¿No es cierto? Esa es la manera de pensar de hoy. Dios dice, esto es en el principio, y es hermoso como conocemos que Dios habló y sucedieron las cosas. El poder de la palabra de Dios. Cuando examinamos Hebreos capítulo 11, este capítulo tan fascinante de la Biblia, nos damos cuenta que Dios por medio de la palabra dijo, y lo que dijo fue hecho. Y empezamos a estudiar un poquito más la Biblia y vemos que en Juan capítulo 1, esa palabra, ese verbo que estaba en el principio, es el Señor Jesús. Así que, y vemos en Hebreos capítulo 1, nuevamente, la afirmación de que Jesús estaba creando con Dios en el principio. Así que esto es una riqueza muy maravillosa. Y permítame ir a vuelo de pájaro, porque es muy largo el libro y tengo el deseo de cubrirlo todo. Así que comienza nuestra historia con Adán y Eva. Y a la historia de Adán y Eva, básicamente, Adán y Eva, no sé qué abajo dice, Abel, yo sé qué se dice. Adán y Eva, olvídese la línea de abajo. Vemos cómo pasaron de la libertad a la vergüenza. Voy a agarrar apenas un tema de cada uno de los personajes que vamos a ver. Pasaron de la libertad a la vergüenza. Fíjese Génesis 3, 8 al 10. Oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Pasaron de tener la libertad a la vergüenza. Es algo que a nosotros nos costaría imaginar cómo sería ver a Dios caminando por el huerto, salir con Adán a pasear, a tomar en la tarde fresca, salir a caminar con Dios y hablar con Dios. No quiero entrar a hacer una fábula porque la Biblia mucho no dice sobre eso, pero sí sabemos que el hombre tenía una comunión perfecta con Dios. Hay un programa en Discovery Channel, allá no sé si estará acá, que se llama, sería como Desnudo y Atemorizado. Entonces dejan a un hombre en medio de la selva, bien remoto, con cámaras que se cargan con luz solar, y le dan apenas un cuchillo y no sé, algo más. Y el hombre tiene que, desnudo completamente, así como en ropa de Adán, ¿no? Como se dice. Y tiene que... ¿Eso es un avión? Se asustó, ¿viste? Mira que este cambio, mira que hay otro ahí. Entonces, siempre que aparece la propaganda de ese programa me hace acordar a Adán y Eva, porque este programa se llama Desnudo y Atemorizado. Queda solo el hombre en el monte con un cuchillo y tiene que arreglársela por, no sé, 2 o 3 semanas, sin nada. Adán y Eva estaban desnudos y atemorizados, porque de esa gracia y de esa comunión habían pasado a vivir, de esa enorme libertad habían pasado a vivir a la vergüenza. Dios interviene y les promete la venida del Mesías, en el capítulo 3, versículo 15, ¿verdad? Donde tenemos la primera promesa de que Cristo iba a venir en carne. Le dice, la serpiente le va a picar en el talón, pero el hijo le va a pisar la cabeza a la serpiente, no va a tener 8. Cuando el hijo pisa, no necesita 2 veces. Con una, suficiente. Así que eso es Adán y Eva. A partir de allí me gusta la letra de una canción muy vieja del año 71. Quizás algunos de ustedes se recuerdan, había un grupo de donde yo nací en Quilmes, había un grupo de rock que se llamaba Vox Dei, Voz de Dios.
Y ellos escribieron un álbum que se llama La Biblia, con hermosas canciones. Y esta línea me encantó de una canción que se llama Génesis, que ellos cantan, dice: hombre que te miras en las aguas para ver quién sos, mírame si quieres verte, porque imagen mía sos. Yo digo que Soulé tenía un poco de inspiración de alguna manera para darse cuenta de eso. Ricardo Soulé fue quien escribió esta letra. Y eso es lo que Dios va a tratar de hacer a partir de allí. Llamándole al hombre la atención para que el hombre mire a Dios, se deje de ver a sí mismo. Por eso Adán y Eva, cuando pecaron, fueron a una planta de higo y se hicieron unos delantales para cubrir su desnudez. Y Dios corrigió. Ese ya fue el primer acto humano, ¿no es cierto? Fíjese, el primer acto humano es el temor, es esconderse de Dios. Dígame si no nos ha pasado más de alguna vez que por apartarnos del Señor o por distracción o lo que sea, ¿sí? Si este no es un patrón que sigue en el ser humano, hacer algo malo, tratar de ocultarlo y por supuesto tratar de ocultarnos de Dios. Pero gracias a Dios que Dios buscó al hombre y que nos comenzó a llamar a partir de allí. La historia que le sigue es Caín y Abel. Son los primeros hijos engendrados. Adán y Eva fueron directos de Dios. Y Caín y Abel, la historia esta la he titulado como ¿qué determina la calidad de la ofrenda? Mire todo lo que estamos aprendiendo en el Génesis. Estamos aprendiendo que el pecado nos aleja de Dios. Y que el pecado nos causa una vergüenza, que somos capaces de inventar cualquier barrabasada para tratar de taparlo. A los ojos de Dios es imposible. Pero que Dios sí puede cubrirlo, de modo que Dios lo cubrió con Adán y Eva. Ahora, en el caso de Caín y Abel, quiero hablarles de un tema también, que es el tema de la ofrenda. ¿Qué es lo que determina la calidad de la ofrenda? El libro de Génesis nos habla acerca de la ofrenda. Entonces, Hebreos 11:4 dice que Abel por la fe ofreció más excelente sacrificio que Caín. A ver, entendemos esto. Más excelente sacrificio que Caín. Y primera de Juan 3:12, alguna cosa se me corrió allí, dice que Caín era del maligno. Mire estos datos que nos da la Biblia. Nunca se nos dice que la ofrenda de Abel fue mejor, en el sentido de que era más cara o que en el sentido de que Dios no quería verduras, que quería carne, porque hasta ese entonces no había ninguna clase de legislación acerca de cómo tenían que ser las ofrendas, era lo que salía del corazón. Entonces el problema en Caín y Abel no era la ofrenda, el problema era el oferente. El problema lo tenía Caín en su corazón. El problema era que la ofrenda de Abel había sido hecha con fe. La de Caín no, evidentemente no, porque hace caso omiso de la vida de Caín ahí. Entonces, ¿qué tenía la ofrenda de Caín que a Dios le gustó? Fe. Hebreos dice que sin fe es, y que todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, lo que Caín estaba haciendo al traer esa ofrenda, no era mala la calidad de la ofrenda porque trajo verduras. Nosotros, claro, ya conociendo los sacrificios y todo eso, podemos pensar eso. Y quizás haya algo de cierto allí también. Pero la cosa fue, y eso es el valor para nosotros, cada vez que traemos nuestras ofrendas al Señor, puede ser lo que sea que le demos al Señor, pero la mejor ofrenda que le damos es la calidad de la persona que ofrenda. A Dios no lo sobornamos, a Dios no le impresiona la cantidad del cheque que podemos escribir, o si no damos, a Dios no es impresionado por esas cosas, ¿verdad? Pero cuando ejercitamos fe, cuando damos con fe, a Dios le agrada eso y celebra nuestra ofrenda. Entonces, no es lo que yo doy, soy yo mismo lo que Dios considera. ¿Se entiende, hermanos? Y este es el valor de la ofrenda de Caín, de Abel. Tuvo fe y Caín no. Y primera de Juan 3:12 dice que Caín era del maligno. Decir que era del maligno es decir que era del diablo. Así que ahí tenemos una lección
en cuanto, mire qué bueno para comenzar el año y planificar delante del Señor. Este año nos proponemos, ¿sabe? En estas resoluciones de comienzo de año, Señor, este año voy a confiar en ti. Todavía no me ha costado entender este asunto que tú enseñas acerca del diezmo, este asunto que tú enseñas acerca de la ofrenda, por ahí me da desconfianza, ¿y qué harán con el dinero? Y toda esta cosa que yo creo que es muy natural, pero cuando uno por fe comienza y le cree al Señor, dice, por fe voy a hacer lo que tengo que hacer, Dios se agrada de eso. No le digo que vamos a venir a hacer un intercambio con Dios, pero caminar con el favor de Dios es muy diferente. La tercera historia que le cuento rapidito es Enoc. Y Enoc, mire que nada de él casi sabemos, simplemente que caminó con Dios, ¿verdad? Y mire qué hermoso, Génesis 5, 22 al 24 dice que y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Quiere saber algo más de Enoc? No le puedo decir más nada. Solamente de que su historia se menciona nuevamente en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, otra vez, como un hombre que tuvo fe. Ahora, qué hermoso, aquí Génesis dice, y caminó, fíjese que está remarcado, Enoc, y luego fueron todos, y engendró, es decir, caminó y desapareció. Caminó, engendró, caminó y desapareció. Parece que Dios lo vio con un hombre tan íntegro, dice, mejor venite conmigo aquí. Claro, nosotros decimos, este hombre vivió 365 años. Fue el que menos vivió de los antediluvianos, es decir, de las personas que vivieron antes del diluvio. Pero engendró a su vez al más longevo, a Matusalén, que vivió 969 años. ¿Se acuerda de la propaganda del Magiclick que duraba 104 años? Algunos de ustedes se acuerdan y otros disimulan, ¿no? Decir, no, eso todavía yo no había nacido. Que duraba 104 años, si te mojaba sonaba, ¿no? Porque no chispeaba más el Magiclick. Entonces, pero Enoc lo triplicó eso y todavía se fue siendo un adolescente. Estaría de campamento Enoc, ¿no es cierto? Sí. Con los adolescentes de la iglesia. Si estaría acá entre nosotros. Pero el hecho de caminar con Dios, me gusta la idea de caminar con Dios, seguir los pasos que Dios me traza. Me da la idea de que en una generación y en cualquier generación, por más perversa que sea, hay hombres y mujeres que pueden caminar con Dios. ¿Verdad? Y me gusta esto de que en la medida de que los patriarcas van apareciendo, los antediluvianos, y engendró vivió 800 años y se murió. Y el otro engendró, vivió y se murió. Pero cuando llega a la historia de Enoc, la palabra muerte no está. Y eso creo que es significativo, porque Dios es decir, Enoc no murió, el Señor lo llevó. Y esta es una manera muy hermosa de ver lo que la comunión y la fe en Dios puede producir en una persona. No nos atemoriza la muerte. Hebreos dice que estábamos presos por el miedo a la muerte. Satanás tenía este mundo cautivo por el miedo a la muerte. Ahora Enoc no le teme a la muerte porque Enoc camina con Dios y según Hebreos 11, Enoc tiene fe en Dios. Por eso la última instancia, que es la instancia de la muerte, para nosotros es el comienzo, hermanos. Por eso el creyente que tiene fe en Cristo no le teme a la muerte. Y si le tememos a la muerte, es un buen indicador de que necesito ver cómo está mi idea de salvación. Algunos nos asombraremos que nos van a decir, y no creo que hice mucho todavía para ganarme la salvación. Creo que ahora, si me muriera o el Señor me llevara, no estaría listo. Porque no hice lo que todavía se esperaba. Entonces ahí nos da un indicio de que quizás no hemos entendido que la salvación no es por ninguna obra meritoria que nosotros hayamos hecho. Y si pensamos de esa manera, tenemos que volvernos a Cristo, mirar la obra de Cristo, aceptar la obra de Cristo y decir amén a la obra de Cristo. Y ese problema con la muerte queda resuelto cuando existe este verdadero arrepentimiento. Amén. Enoc no tuvo ese problema. En Enoc, la vida de Enoc. Y fíjese, hay otra cosa que me impacta, que el que menos vivió produjo al ser humano que más vivió.
Es como quizás simbólicamente enseñándonos que como las obras de un hombre justo, de una mujer justa, permanecen aún a través del tiempo. Luego, a partir de Enoc, este personaje lo conocemos muy, muy ricamente, ¿verdad? Los niños en la escuela dominical, en todas las iglesias lo conocen sus historias. Veo la pureza en medio de la corrupción. ¿Es posible ser un hombre y una mujer santos en medio de un mundo tan caótico? Bueno, la respuesta es sí se puede. Y esto no es una cuestión de autosugestión. Sí puedo, sí puedo, sí puedo, tú puedes, dale, ¿no? Como un mantra, ¿no es cierto? Una palabra que uno repite para creerla. Sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Esto es lo que la fe en Cristo hace en la vida del creyente. Poder caminar en pureza en medio de la corrupción. Y mire lo que dice de Noé. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Otro como Enoc, caminó con Dios. Y lo ve como un hombre justo. Luego va a decir que Noé halló gracia delante de Dios. Ustedes conocen la historia que se le encargó. El tamaño del arca, a ver, hoy probablemente sería una obra casi imposible para un hombre con 3 hijos varones. Y no sé, con un serrucho, un nivel y un par de clavos, no sé lo que tendría. Pero si usted se da cuenta de la comparación, el arca era más grande que 2 aviones Jumbo, esos 747, era más larga que 2 aviones juntos. De hecho, no se construyó un barco más grande que el arca hasta los años 1860 y algo. Un vapor de madera que se construyó recién allí. Miren lo que estamos hablando, estamos hablando de hace 100 y pico de años. Es decir, que la construcción a la que Dios le llamó a Noé era una cosa descomunal. Cuando uno lo ve así en números, lo que medía el Titanic y lo que medía el arca, decir, wow, el Titanic fue el barco más grande del mundo, miren lo que medía el arca. Notablemente la tarea a la que Dios llamó a Noé era algo que sobrepasaba la fuerza de Noé. Y a Dios le ha placido llamarnos a hacer cosas en las que no podemos confiar en nuestra fuerza, sino aprender a confiar en la fuerza de Dios. Cuando las tareas, probablemente en nuestro principiar, no está bien dicho, como en nuestro comienzo de caminar en el camino del Señor, nos damos cuenta que hay cositas que el Señor vamos a ir entendiendo, que bueno, el Señor nos está pidiendo esto, vamos a comenzar un estudio bíblico, ya, que el Señor me va a ayudar ya a no decir malas palabras y a ser más generoso, más amable, cositas que vamos aprendiendo, ¿no es cierto? Y las cuales no podemos quedarnos ahí toda la vida. Pablo le dice a los corintios, ustedes deberían poder comer ahora bañacauda, pero les tengo que dar todavía Nutrilón, porque todavía no han crecido. Pero la idea de Dios es que crezcamos. Y cuando Dios nos pone frente a desafíos cada vez más grandes, significa que nuestra fe tiene que crecer, porque no se supone que dependamos de nuestras fuerzas. Dios va a usar nuestra fuerza, nuestra educación, nuestros recursos, pero nunca para que sean nuestra única roca. Dios espera y Dios nos propone tareas que son más grandes que nosotros para que demos cuenta que necesitamos a alguien más grande que nosotros para poder hacer lo que Dios nos pide. Y en este caso, a Noé, mire semejante tamaño, se va a dar cuenta, Noé necesitaba del Señor. Pero en la medida de que estaba haciendo una obra loca, aprendió a vivir en medio de una corrupción absoluta, en paz y con gracia, agradando a Dios, haciendo algo que era absurdo. Me acuerdo a escuchar una canción de un grupo cristiano de hace muchos años que narraba la historia de Noé y se ponía a llover después y la gente corría y golpeaban el arca. Pero ya era demasiado tarde, ¿verdad? Aprendió a mantenerse puro, y así usted y yo podemos también
en el trabajo, quizás hablo con gente, no, si en el trabajo es difícil, son todos boca sucia, hablan malas palabras, cuentan cosas feas, lo que hacen el fin de semana, es muy difícil. No, yo no digo que sea una tarea fácil, pero cuando aprendemos a mirar al Señor, nos damos cuenta de que, ese es el lugar de mi misión. Acá es donde yo puedo ser levadura. Che, muchachos, ¿de dónde se están quejando de los precios? Se están quejando de aquel gobierno, del otro gobierno. ¿Y por qué no parar y cortar esa queja y queja y queja? Y decir, muchachos, mire, yo soy cristiano. Vengan conmigo, vamos a orar, vamos a pedir por el nuevo presidente. ¿Usted sabe cómo el ambiente en su lugar de trabajo cambiaría? Porque en vez de ser influido por la corrupción y la muerte de este mundo, usted y yo estamos siendo la levadura en este mundo. No le digo que se pare en un púlpito o en la fábrica y se cuelgue de un gancho y que le predique el evangelio. Pero en esos momentos de break, de están tomando mate, insultando a medio mundo, sí, muchachos, o hablando males de su esposa, mira, cuida a tu esposa es un regalo de Dios. Hay tantas maneras en que podemos ser luz en medio de la corrupción. Dios no nos manda a construir un arca. Luego la Torre de Babel. ¡Qué tremendo! La Torre de Babel nos enseña independencia de Dios es igual a confusión. La palabra Babel es lo que significa. Hasta inclusive los lingüistas creen que esa era como una onomatopeya. ¿Vieron los ruidos que se hace con la boca? Porque de balbucear, de ba, y no decir nada. Es probable que la palabra Babel, mire, parece medio absurdo, pero que la palabra Babel tenga ese origen, porque decidieron hacer esta torre, una torre que llegara al cielo, y dice el libro de Génesis, vamos, edifiquémonos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo, hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Se puede decir de que la rebelión organizada comenzó en Babilonia. Babel es Babilonia. Entonces, le he llamado a esta breve meditación, independencia de Dios es igual a confusión. No importa cuán preparados los gobiernos estén para hacerle frente a cualquier situación, cuando a Dios se lo deja a un lado, la nación entra en confusión. Y se lo puedo decir con experiencia de vivir en Canadá casi 20 años. Una gran nación, el segundo país más grande del mundo. Hermoso en tantos aspectos, pero han dejado a Dios tan lejos y tan fuera de todo gobierno en Canadá que de las personas más capacitadas y más preparadas son las que peor, porque viven en una confusión. Si nos alejamos de Dios, no queda otra cosa que confusión. Y ese es el ejemplo que nos deja Babel. Luego Abraham. ¿Qué poder decir? Qué difícil a la hora de elegir qué voy a decir de Abraham. Porque Abraham nos va a inspirar en todas sus facetas. Creo que la fundamental, creerle a Dios. Abraham le creyó a Dios. Y tuvo una fe que fue capaz de transmitirla a sus generaciones. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esto en el Antiguo Testamento, yo estoy seguro que esto no se entendió adecuadamente, sino hasta la venida de la gracia y el entendimiento de que Jesucristo era nuestra justicia. Y de que Abraham fue justificado no por matar un corderito, no por dar una ofrenda ni edificar un altar, sino por haberle creído a Dios. Fíjese, en Abraham tenemos el germen del Evangelio, la semilla en el Antiguo Testamento del Evangelio en el Nuevo, de la fe, la justicia de Dios por medio de la fe. Así que, ¿cómo mostramos nuestra fe? Igual que nuestro padre Abraham, creyéndole a Dios. Lo que Dios dice es verdad. Dice la Biblia, y sea todo hombre mentiroso, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Luego, Abraham tiene a Isaac, y la historia de Isaac es muy impresionante. Algunos dicen que Isaac era como una bisagra, un hombre bisagra. Yo le voy a mostrar que no. ¿Por qué? Porque dicen que a Isaac se lo conoce como el hijo de Abraham y como el padre de Jacob. Entonces, siempre depende o de su antepasado o del que le sigue, como para tener algo que contar. Entonces, es conocido porque fue hijo de Abraham. Es como el hijo de Messi, qué sé yo, es conocido. No, o es conocido porque fue el padre de Isaac, de Jacob. Sin embargo, yo le muestro un evento muy importante. Isaac tuvo la descripción de su vida, se puede definir algo muy básico, abriendo pozos. Un pozo de agua,
que Dios nos dé la luz y los recursos para darles un pozo de agua a nuestros hermanos Yahweh y que ya no se infecten más con gusanos del río Amazonas. Pero un pozo de agua en un montón de culturas, aún nosotros abrimos la canilla y es una bendición, pero ese agua que vendrá de un tanque, que vendrá de una pileta, al fin y al cabo, probablemente viene de un río o viene de un pozo, ¿verdad? Y si vamos al campo, a cualquier lado, nuestra agua viene de pozo. Isaac se dedicó a abrir pozos. Y había sucedido algo, los filisteos habían tapado los pozos que Abraham había abierto. Y un pozo significa supervivencia. Para él, para los animales. Entonces, la primera obra de Isaac, volvió a abrir Isaac los pozos de agua, fíjese en Génesis 26, que había abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y lo llamó por los nombres que su padre los había llamado. ¡Qué hermoso! Y qué notable, son los filisteos, son enemigos de Israel de toda la vida, tapando los pozos. El pozo significa la supervivencia, pero también hay un símbolo del agua. En la Biblia el símbolo del agua es muy fuerte, el agua viva, cavar cisternas, etc. Pero no solamente Isaac se quedó honrando los antepasados, sino que también dice que edificó un altar, invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo también. Isaac comenzó cada tema de estos es para una predicación solamente. Así que estoy haciendo 15 predicaciones en una, perdónenme si voy tan rápido. Pero Isaac no solamente recupera la herencia de su padre, que el enemigo había tapado, no simplemente por un valor romántico, esto era de la abuelita y tenemos el galpón lleno de cositas de la abuela, de los tíos que ya no están. No una cuestión romántica. Esto es una cuestión profética, esto es una cuestión de prosperidad. De esos pozos estos animales van a beber, estas tribus se van a mover y van a tomar la tierra y van a caminar por la tierra y van a beber de esos pozos. Necesitan los pozos para la eventual conquista. Y el enemigo, que no quiere que el pueblo de Dios conquiste, ¿qué hace? Tapa la fuente. Así que Isaac los destapa, pero Isaac se da cuenta que no solamente él es un destapapozos, que también tiene un cargo de cavar sus propios pozos. Y eso es no solamente heredar una fe, si me permite la aplicación, no solamente heredar una fe, la cual es preciosa, como le dice Pablo, honrando la vida de Timoteo, que su madre y su abuela le habían instruido en una fe que él había heredado, sino también cavar nuestros propios pozos representa crear nosotros también una herencia para dejar. ¿Se entiende, hermanos? Y creo que en este ejemplo, todo el capítulo 26 casi va a hablar acerca de Isaac cavando pozos y abriendo pozos. Representa eso que le va a dejar a la posteridad. Luego viene la vida de Jacob. Y Jacob lo conocemos por tantas experiencias. Yo lo resumí en algo: excelente en intención, pésimo método. Porque si hay algo que Jacob tenía, era hambre de Dios. Yo tenía un método más o menos parecido. Yo tenía un hambre de Dios antes de conocer a Dios, que yo me sentía desesperado. Por eso me metí, no hubo secta en Buenos Aires que no me haya metido de 4 patas con todo, ¿no es cierto? Y tenía tanto hambre que para llegar a la secta robaba y hacía un montón de cosas para poder pagarme lo que tenía que pagar ahí. Y donde entraba, donde había una biblioteca, era un terror, porque libro que veía, libro que me robaba. Entonces un hambre por Dios, por aprender de las cosas de Dios, pero con un pésimo método. Y creo que, salvando las diferencias, esto era lo que Jacob tenía. Y viene a comprarle y a transar con su hermano, a querer comprar lo que viene por fe, a querer adquirir lo que viene por gracia. Entonces, dice la Biblia que Jacob se ganó el hecho de que su hermano lo aborreciera por la bendición con que su padre lo había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Era Jacob y Rebeca, su madre, los responsables de tal desgracia. Habían creado un caos familiar. Cuando usted luego repase la lectura de estos capítulos, y este mensaje va a quedar en su página, puede repasar algunas ideas si quisiera hacerlo, y ir con la Biblia y ver todo lo que dice. Pero Jacob tuvo esta cosa de querer tener la bendición de Dios, pero con unos métodos que crearon mucha división
y mucha lastimadura. Al final Jacob se fue de su casa y este chiste le costó 20 años de su vida. Y 20 años que no las pasó muy bien a donde él se fue. Luego, brevemente, y esto sí a modo de vuelo de pájaro, Jacob y Esaú, porque es una narrativa muy importante en el Génesis. Y yo le llamé a esta historia el nefasto producto del cansancio. Porque es cierto que Jacob le manipuló y toda la cuestión. Pero mire lo que yo nunca había visto esto. Le aseguro que preparando este mensaje descubrí qué le había pasado a Esaú. ¿Por qué Esaú en primera instancia le vende a su hermano la primogenitura? Dice, y guisó Jacob un potaje, Génesis 25. Y volviendo Esaú del campo, cansado. ¿Cómo estaba? Dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy... Por tanto fue llamado su nombre Edom, y Jacob respondió, véndeme en este día la primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué me importa la primogenitura? Dame esa hamburguesa. Porque venía cansado y venía muy cansado. Yo le llamo a esta partecita el producto del cansancio. Lo que una persona es capaz de hacer por estar cansado. Y no cansado físicamente solamente, sino también cansado espiritualmente. Y este también es otro tema per se. Se podría hablar una hora entera sobre el tema el producto del cansancio. Dicen que en un viaje largo, cuando uno va manejando, 8 o 10 horas, dice que el peor momento en esas 10 horas de viaje, esto es estadístico, dice son los últimos 13 minutos antes de llegar al destino. Dice que la mayor cantidad de accidentes trágicos que ocurren suceden dentro de ese marco de los 13 minutos antes de llegar. Porque ya conoces la calle, ya conoces la ruta, venís con un cansancio atroz, manejar de Buenos Aires a Córdoba quizás, no sé. Y dice que descuidarse en el último tramo es lo que causa, es una estadística, ¿verdad? Y yo digo que el cansancio en la fe, el cansancio espiritual puede hacernos perder de vista el valor real de algunas cosas y darle valor a lo inmediato simplemente, a tener la gratificación inmediata, como en este caso fue la comida. Pero hay muchas cosas en nuestra vida. El matrimonio sufre cuando no hay descanso apropiado. Por alguna razón el Señor nos habla tanto del Shabbat, del descanso, del reposo. En el ministerio podemos sufrir enormemente si no aprendemos a descansar. En la vida con nuestros hijos podemos sufrir, la relación puede sufrir un montón. Génesis nos enseña que Esaú no le dio la importancia a su herencia espiritual porque estaba hecho percha. ¿Todo parecido con la realidad? Amén. Luego siguieron los 12 hijos. Y los 12 hijos les llamo portadores de una herencia. También tuvieron una hija, hay que mencionarla. Se llamaba Dina. Dina era la hija, y Dina se llama nuestra pastora la esposa del pastor Púa Pizango. Esa es la hermana Dina, mi esposita. Uy, si me escucha que le digo esposita no le gusta. No me digas esposita, yo no soy mexicana, me dice. Entonces, y de este lado, bueno, se dan cuenta, creo que soy yo. Ella se llama Dina. Jacob tuvo una hija que se llamaba Dina también. Así que 12 varones y una niña. Era bien cuidada y bien celada. Vamos a evitar la vida de hablar de ella. Dice que Jacob llamó a sus hijos y los declaró lo que iba de acontecer los días venideros. Lo que hizo fue como orar por los hijos, bendecirlos. Por eso le llamo en el libro de Génesis, fueron portadores de una herencia. De la misma manera en que nosotros portamos una herencia, somos herederos de la justicia de Dios. Tenemos un mensaje de Cristo para este mundo que se está perdiendo. Y el último personaje, que lo menciono último porque su historia comienza, aunque comienza antes, es la última historia en el libro de Génesis, la obra que concluye la narrativa del Génesis, y es el libro de José. Y quiero dedicar simplemente una frase: Dios estaba con él. En la narrativa de José, 4 veces se nos menciona. Génesis 39:2 dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Luego
Génesis 39:3 dice, y vio su amo que Jehová estaba con él. O sea que no solamente Dios estaba con él, sino que los demás veían que Dios estaba con él. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así que si hablamos de la vida de José, seguramente lo que nos viene es la traición, es ¿no es cierto?, el sufrimiento. Sin embargo, Dios no le da mucha importancia a eso, porque ese es el proceso de Dios para que José sea lo que tenga que ser. Luego Génesis 39:21 dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Y luego dice, versículo 23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. 4 veces se dice que Dios estaba con José. Para nosotros Dios estaba en la cárcel. Para Dios, Dios estaba con José. Bien, la perspectiva de aprender que puede servir para nosotros. Que el pozo no es nuestro destino. El pozo es el mejor instituto bíblico, lo fue para José. Y que la cárcel tampoco, la prisión tampoco es nuestro destino, ni el pozo, ni la prisión, sino ya el palacio. Y no le estoy hablando de que va a ser una rey y una reina y que lo van a llamar a gobernar la nación. Pero en la nobleza, somos parte de la nobleza. Dios en Apocalipsis dice que somos un reino de sacerdotes. Entonces, esa es nuestra vocación. Y mis hermanos, este es el Parlamento de Canadá, la capital, Ottawa. Ahí está el primer ministro de Canadá, el señor Trudeau, ahí gobierna. Pero nosotros estamos llamados a sentarnos en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y si algo la vida de José nos enseña, que nunca Dios, aquellas cosas que nos ragan el corazón, Dios está en control perfectamente de ellas. Y la historia de José nos muestra que un hombre en un pozo aprende a glorificar a Dios. Cuando un hombre en un pozo aprende a glorificar a Dios, no va a tener problema Dios en ponerlo en ninguna posición, porque ningún humo se le va a subir a la cabeza. Va a poder administrar millones de dineros, millones en ganancias, y no le va a temblar la mano, porque va a ser un hombre que está formado en la universidad del pozo y de la prisión. Cuando aprendemos a serle fiel a Dios en la necesidad, en la escasez, Dios nos ha de poner cada vez más en lugares en los que Él puede entregarnos cosas de confianza. Y esta es la historia de José. Termina el libro de Génesis. Jacob ha muerto y tienen pánico, porque dicen, papá se murió y ahora todos nosotros vamos a seguir por el mismo sendero. Si quieren pasar los hermanos de alabanza, por favor. Nos toca la misma suerte. Y yo no sé si se inventan un cuento, una mentira, y entonces se acercan a José y le dicen, ¿sabes qué? Nuestro padre, es tu papá, antes de morirse nos dio una orden de que vos no te vengaras de nosotros. ¿Habrá sido cierto? No lo sabemos, porque eso es lo que ellos le vienen a decir. Y José dice algo que es lapidario para todo sentimiento de culpa o para toda manipulación, o aún si ellos estaban mintiendo. Ahí José mostró la altura de la calidad de ser humano que Dios había hecho en esa prisión y en ese pozo, porque le dijo, ustedes no me mandaron a Egipto. Sí, si nosotros fuimos con los que te vendimos. No. Dios me trajo aquí para que ustedes pudieran sobrevivir. Ser capaces de ver que la prueba más horrible y más difícil de tu vida fue a través de un propósito de Dios y no porque se hicieron un complot en querer lastimarnos y hacernos mal, eso se llama madurez. Eso se llama ver el propósito de Dios en mi vida, más allá de lo que cualquier persona quiera hacerme, siempre mirando a Jesús. No tengo manera de extraviarme. Y no hay cosa en tu vida que te haya sucedido que se le haya escapado a Dios. ¿Has pasado una tragedia en tu vida? Él sabe lo que significan las tragedias. Él perdió a su propio hijo. Has sufrido pérdidas. Te has ido a la bancarrota, has quedado sin nada, has pasado por el tormento del divorcio. ¿Te crees que Dios no se compadece de eso? Claro que sí. Así como estuvo con José en medio de ese pozo,
también está contigo. Si estás en una prisión ahora mismo, una prisión de culpa, una prisión de falta de perdón, una prisión de tensiones, de siempre estar en camorra, en pelea, en contienda, estás en una prisión, en un círculo, quiero decirte de que ahí Dios te puede encontrar y hacer una transformación en tu vida como nadie nunca jamás la pudo haber hecho. Esta es la experiencia de José. Padre, te bendecimos, Señor. Oh, cómo te honramos, Señor, en esta tarde. Te damos las gracias, Señor, y te damos la honra, Señor. Porque tu palabra no es solamente una verdad, es la pura, es la única verdad. Y cada una de estas personas que hemos hablado, tan abuelo de pájaros, Señor, esta mañana, nos han dejado, Señor, un ejemplo, una herencia y una riqueza incomparable.